Bueno, por lo demás, un placer estar aquí. Entonces, pues con muchísimo gusto presentamos a nuestra primera ponente de la tarde de hoy, la doctora María Clara Ortiz. Pues, un placer contar con ella, y viene de la Fundación Empresarios por la Educación de Colombia. Entonces, la dejo con ustedes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Yo prefiero hablar desde acá, que me parece un poco más cómodo y más familiar. Lo que yo les voy a compartir es la experiencia que desde la Fundación tuvimos de acompañar al Ministerio en alianza con la OIE, UNESCO y con otra fundación, la Sagraria Concha, en la construcción de un documento base de política de educación inclusiva con miras a que en el país se avance en la construcción de una política de educación inclusiva. Y quisiera empezar este conversatorio con algunos ejemplos de por qué comenzamos a hablar de educación inclusiva. Yo hoy en el transcurso del día, cuando los escuchaba hablando de competencias, que se habla permanentemente de competencias, desde hasta dónde nos estamos preguntando un poco en el sentido de la educación y cómo pasar de una educación que solo transmite a una educación que escucha y construye desde la diversidad. Esto lo voy a pasar rápido. Es un poco la reflexión de cómo vemos a los estudiantes y cómo los estudiantes nos ven a nosotros también. Esa es la mirada del maestro frente a cada uno de sus estudiantes y la concepción de lo que consideramos que es normal, ¿cierto? Y el comportamiento esperado. Esto que creo que es un ejemplo de lo que está pasando. Hablamos mucho de competencias, pero seguimos estando en espacios muy rígidos donde alguien está al frente diciendo qué hay que hacer, los demás escuchamos tensionamos un poco. Y esto también la mirada, ¿no? ¿Cómo me siento yo frente al que está al frente mío, al maestro? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué tanto realmente nos acercamos a esa concepción de decir que el foco es el estudiante, que lo vemos como un sujeto de su proceso de aprendizaje, como alguien que ya con capacidad de construir? ¿Y qué tanto estamos desgastándonos a eso? Bueno, era solamente una pequeña introducción. Desde la apuesta que hemos tenido en Colombia, que trabajamos con el Ministerio, estamos hablando de cómo desde la educación inclusiva generamos condiciones y oportunidades para que todos los estudiantes puedan aprender a lo largo de la vida, y cómo construir una educación personalizada que no es un maestro por estudiante, sino la capacidad de leer los contextos, los distintos procesos de aprendizaje que tenemos todos y cada uno, y entender que somos diferentes porque somos humanos y que hay que mirarnos a cada uno en su contexto real y en sus procesos de aprendizaje, cómo reconocemos esa singularidad de los niños, de las niñas y de los jóvenes, y logramos mejores aprendizajes para la vida. En este ejercicio partimos de 3 supuestos que se venían trabajando con UNESCO, sobre cuáles son los retos que tiene que afrontar un sistema educativo y las transformaciones que tiene que afrontar un sistema educativo si se quiere transformar y acercar visiones y prácticas para de verdad generar condiciones y oportunidades para el aprendizaje. Entonces, aquí hablamos de que es fundamental, son 3 desafíos: garantizar una educación de calidad con equidad que contribuya a forjar sociedades más justas, más equitativas y desarrolladas. Es que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de una mirada y de una visión de país y de sociedad. La educación no está en el aire, hay una postura política cuando estamos haciendo una propuesta educativa, y la educación tiene un rol enorme que jugar en la construcción de sociedades más equitativas y más justas y más solidarias. Estamos hablando de cómo avanzar en un desafío hacia el universalismo y la diversidad de lo incluyente como una característica ética de los derechos humanos. Se nos volvió un lugar común hablar de la educación como un derecho, pero ¿eso qué significa? ¿Y qué significa garantizar realmente el derecho a la educación? Es la otra pregunta. ¿Cómo garantizamos equiparar oportunidades en un marco de progresividad del alcance y el logro de esos derechos fundamentales? En Colombia, la educación está establecida y constituida como un derecho desde la Constitución y la Ley General de Educación, pero como un derecho para la educación básica y media. No es un derecho hoy establecido legalmente para la educación superior. Esto lo voy a pasar muy rápido. Esto fue como iniciamos el proceso de concertación con el Ministerio. Nos acercamos a las secretarías. En Colombia la educación está descentralizada, no tenemos currículos únicos. En el caso de educación preescolar básica y media, obviamente superior, pues mucho menos. Se hizo la propuesta del Ministerio, nos aliamos
con UNESCO y empezamos a generar una serie de espacios de concertación y de construcción, primero con el equipo del ministerio y posteriormente hicimos talleres consultivos y jornadas con expertos de cada uno de los subsistemas, de infancia, preescolar, básica, media y educación superior, tratando de construir una mirada común, una visión común de qué íbamos a entender por educación inclusiva, cómo estábamos funcionando y cómo estaba internamente el mismo ministerio abordando el tema. Y ahí encontramos que dentro del mismo ministerio había distintas concepciones y percepciones de educación inclusiva. Cuando yo le comenté a Ariana que quería hablar de educación inclusiva, me decía la otra vez, que no sea discapacidad. Yo le dije, por supuesto que no. Porque cuando hablamos de educación inclusiva, generalmente todavía está muy posicionada, porque desde ahí surgió como la mirada hacia la atención a poblaciones con discapacidad o con necesidades educativas especiales, que es como después se comenzó. Y después se encuentra en otros países en América Latina que hablamos de educación inclusiva, pero también nos centramos en grupos de población que los planteamos como en situación de vulnerabilidad. Bueno, entonces indígenas, población afro, en el caso de nuestra situación de desplazamiento, y aquí estamos planteando una mirada universalista del tema. ¿Qué hicimos? Construimos entonces consensos con el Ministerio de Educación, hicimos un mapeo de los programas que estaban haciendo, de las distintas miradas que tenían cada una de las dependencias en cada uno de los subsistemas, de cómo se está abordando las contradicciones internas que el mismo Ministerio tiene alrededor del tema. Trajimos a un experto de la UNESCO que nos estuvo acompañando todo el tiempo para construir un ejercicio de consensos comunes y compartir principios y acuerdos de lo que se quería abordar alrededor de educación inclusiva. Y luego iniciamos todo un proceso de socialización con grupos focales, siempre planteando que lo que íbamos a elaborar hasta ese momento era un documento marco, un documento base de política que permitiera que el país iniciara un proceso de construcción de política pública de educación inclusiva. Que al final entregamos el documento base e hicimos una serie de recomendaciones para iniciar el proceso de construcción de política. Este es el primer horizonte que se construyó con el equipo del ministerio de los tres subsistemas. Entonces ellos plantean como un sueño compartido consolidar una política de educación inclusiva entendida como una educación de calidad para todos, orientada a generar condiciones que permitan eliminar barreras de aprendizaje y participación físicas, ideológicas, sociales, económicas, culturales, étnicas, geográficas y normativas, con el fin de promover el desarrollo integral y el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto fue todo un proceso y ahora lo vamos a mirar, pero en particular en educación superior, cuando uno le dice, sí, nosotros tenemos muchísimas acciones de educación inclusiva, estamos descentralizando la llegada de las instituciones de educación superior a las regiones, conocer, los que vienen de Colombia, saben que se han creado centros regionales de educación superior para mejorar el acceso a la educación superior, que no necesariamente está vinculado con la calidad y la oportunidad de esa oferta. Y también nos decían, estamos además garantizando, porque tenemos cupos, el país ha abierto cupos por ley para el acceso de poblaciones afro, de poblaciones indígenas, de poblaciones en situación de desplazamiento, de poblaciones con necesidades educativas especiales. Sí, está garantizado el acceso, no está garantizada ni la permanencia, ni la pertinencia, ni la calidad de la oferta en educación superior. Y esa fue la primera reflexión. Y eso pasa igual con básica y media. Básica y media, cuando empiezas a mirar, está garantizando el acceso de la población, pero no hay una mirada desde eso qué significa y cómo garantizar las condiciones y las oportunidades para esa población que entra. Entonces, en el caso de educación superior, pues vamos a ver que tenemos unos índices de deserción tremendamente altos. No creo que no seamos nosotros el único caso en eso, pero son tremendamente altos los que se presentan ahí. Esto es una cosa muy general de lo que planteamos con marco y desarrollo curricular. No estamos hablando de un currículo único, estamos hablando de un horizonte de política que establezca unos propósitos comunes, que identifica qué sociedad queremos construir, le queremos apostar, que sea vinculante y que fortalezca el desarrollo de ambientes de aprendizaje en los tres subsistemas, que tenga una mirada global con un aterrizaje en lo local. ¿Cómo empezamos realmente a trabajar una educación que lea los contextos, que a partir de unos principios y propósitos comunes ponga en diálogo lo global y lo local? Hablamos también de ambientes colaborativos de aprendizaje, y eso sí que es una mirada cómo empezamos a hacer transformaciones. Nosotros creemos, yo creo que no solamente el caso de Colombia, que alrededor de primera infancia, por lo menos conceptualmente, se ha avanzado mucho en esa mirada de una educación integral, holística, sistémica, pero que a medida que vamos avanzando en el proceso de formación la vamos fragmentando, cada vez la vamos fragmentando más.
Por supuesto tiene que haber mecanismos de trabajo colaborativo, cómo construimos relaciones horizontales, cómo hacemos realidad eso que el sujeto, los estudiantes son el sujeto y no el objeto de aprendizaje, y que de verdad son los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Y en relación con los educadores, pues cómo los vemos como tomadores proactivos y eficaces de decisiones, capaces de transformar los potenciales de aprendizaje de los estudiantes en realidades gratificantes y en procesos gratificantes, y como co-desarrolladores de currículo. Nosotros, por ley, los maestros son co-desarrolladores de currículo, pero no nos hemos dado las herramientas para que realmente lo asuman cotidianamente. En general, esto es un proceso largo, pero establecimos como unos retos que nos parecía que eran comunes para los tres subsistemas. Cómo visualizar la educación inclusiva como un eje estructural de todas las dimensiones y subsistemas del sistema educativo, que reconoce la diversidad un elemento esencial del desarrollo de las personas. Estos son lo que encontramos nosotros que eran retos comunes a los tres subsistemas en este proceso. Responder a las distintas expectativas, necesidades y capacidades de todos los estudiantes, que es personalizar la educación, y va mucho en lugar con esta reflexión en la que ustedes han estado todo este tiempo alrededor de lo que significa el aprendizaje a lo largo de la vida, porque ha sido un esfuerzo, y esperamos que continúe, de pensar cuál es el sentido de la educación, para qué estamos educando y por qué nos centramos solamente en un espacio cerrado. Y en una práctica tradicional que ha sido parte de la reflexión, sobre todo en básica y media, que decimos tenemos una estructura y una apuesta educativa del siglo XVIII en una sociedad que está demandando otras formas y otros retos en la educación y que está cambiando permanentemente. Remover las barreras institucionales y pedagógicas que obstaculizan la democratización de las oportunidades educativas. Y ahí nosotros hemos hecho una reflexión enorme, porque todavía tenemos un discurso teórico del constructivismo, de la colaboración, pero una práctica totalmente transmisionista, cerrada y disciplinar, que no permite esa construcción y ese diálogo, y que no abre la escuela al diálogo con la comunidad. Entonces ahí tenemos unos retos enormes. Cómo promover la equidad en el acceso y en la permanencia de los procesos educativos y en los resultados de la educación. Hemos avanzado enormemente en el acceso, hemos garantizado cada vez más las coberturas, sobre todo en básica y media. Seguimos teniendo enormes problemas de acceso también en educación superior, pero no estamos logrando la permanencia ni la calidad en los procesos de aprendizaje. No es suficiente que los estudiantes lleguen, era importante y es un reto valioso, pero lo que necesitamos es que permanezcan y que aprendan lo que tienen que aprender a lo largo de la vida, y que mantengan la capacidad de aprender. Y eso significa sentarnos a pensar qué es lo que estamos esperando de la educación en cada uno de los subsistemas, y ahí vale la pena pensar qué esperamos cuando hablamos, nos sentamos a pensar en educación superior, de los retos que tiene la educación superior, qué necesitaría la educación superior que se brindara en la educación básica y media, y qué tipo de competencias deberíamos lograr en los estudiantes cuando ingresan de la media para que puedan continuar sus procesos en educación superior con una oferta más amplia y diversa. Por supuesto, desarrollar esta tríada inclusiva de marco curricular, escuela o de ambiente de aprendizaje como un marco integrado. Promover culturas y entornos escolares que conduzcan a un aprendizaje efectivo para todos los estudiantes. Ahí hemos tenido retos enormes, y en los talleres consultivos encontramos temas, cuando yo les escuché esta mañana hablar de la interculturalidad y la multiculturalidad, los grupos poblacionales que han estado en situación de desventaja y de negación de muchos de sus derechos históricamente, pues han hecho también pruebas de reivindicación que hoy son reconocidos, pero que a veces, muchas veces, terminan siendo más excluyentes que incluyentes. Entonces terminamos generando una universidad para las comunidades indígenas, pero no estamos generando estrategias de integración realmente, de valoración, de reconocimiento y de incorporación de muchos de los desarrollos de su cultura y de sus procesos. Y es parte de la reflexión hasta donde promovemos multiculturalidad o generamos interculturalidad. Y por supuesto desarrollar las competencias de los educadores para facilitar el proceso de aprendizaje atendiendo a la diversidad de la población. Y bueno, eso es un lugar común. Cada vez que pensamos en educación decimos el problema está en los maestros, no los estamos formando bien, están mal remunerados, no son reconocidos, sobre todo en básica y media. Este es un tema muy fuerte. ¿Qué está pasando con las licenciaturas? Pero ¿qué tipo de maestros estamos formando para qué tipo de sociedad y con qué herramientas? Es parte de la reflexión.
Esto lo voy a pasar rápido, fue algunos de los temas que identificamos en primera infancia, donde se plantea la necesidad de integrar el enfoque de un educador inclusivo con el perfil de los educadores, en el perfil de los agentes educativos y en los programas de formación inicial. En primera infancia además tenemos mucho que revisar porque estamos dejando la responsabilidad de la educación en primera infancia a madres comunitarias que a veces ni siquiera tienen un bachillerato. Ahí hay unos retos enormes de cómo fortalecer la formación disciplinaria y pedagógica de los educadores en primera infancia y esa visión del educador que tiene que estar allí. Cómo establecemos condiciones básicas para la inclusión de todos los niños de 0 a 6 años. Cómo se acerca el enfoque de atención integral desde las dimensiones del desarrollo, y ahí yo esta mañana los escuchaba y creo que lo primero que tenemos que llegar es a un consenso sobre qué entendemos por competencias. En primera infancia dicen nosotros estamos parados en desarrollo integral, no en competencias. En básica y media se dice estamos trabajando competencias, pero es una visión de estándares, en el caso de Colombia, y superior está teniendo una mirada de competencias, y lo que nosotros encontramos es que superior habla de competencias, básica y media también, primera infancia habla de desarrollo, y hay la mirada de competencias que está teniendo en Colombia superior no es la misma que está en básica y media y no es la misma que está en desarrollo, y hay algunos elementos en común. Entonces no es hablar de que estamos alrededor de competencias, sino qué significa, qué estamos entendiendo y cuál es la apuesta alrededor de desarrollo de competencias la que tendríamos que abordar. Porque a una misma palabra le ponemos un montón de acepciones y en realidad tenemos lenguajes distintos y parece una torre de Babel. Y por supuesto la inclusión como un criterio para articular la primera infancia con la educación básica y viceversa. En el caso de, estos fueron algunos elementos que se plantearon por donde se podría arrancar en Colombia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hay un proceso más largo, pero en el caso de básica y media lo que se planteó es que el punto de partida para empezar a avanzar hacia una educación inclusiva debería ser el desarrollo de competencias ciudadanas, que ustedes de alguna manera también lo han mencionado, y que como eso surgió realmente, competencias ciudadanas en Colombia surgió como una apuesta transversal a la institución educativa, tal vez sería la oportunidad de integrar mucho el enfoque de la construcción de educación inclusiva allí. Integrarlo también como un referente del proceso de planeación de las secretarías de educación, que en Colombia acompañan sobre todo a la básica y media, no mucho primera infancia, y es muy poca la interlocución con superior, a no ser en la relación que se tiene con las universidades como formadoras de docentes, en la formación permanente. Incluir el enfoque de inclusión en todos los procesos de formación continua y permanente, y ampliar y mejorar la oportunidad de los mecanismos para la reflexión colectiva de los docentes sobre las prácticas pedagógicas y la gestión de aula centrada en el estudiante. Hay una oportunidad enorme al tener tanta autonomía en las instituciones de educación básica y media de generar una transformación que supere el enfoque disciplinar, que ponga la escuela en diálogo y que permita transversalizar esto, pero esto requiere procesos de formación y de acompañamiento real a los maestros y de reconocer y validar sus prácticas y sus realidades. Y aquí voy a compartirles muy rápido para no extenderme demasiado, porque creo que es más valioso el espacio de conversación con ustedes, algunas aproximaciones a las prioridades que se establecieron para educación superior. Uno, por supuesto, que es un tema que lo planteábamos mucho, y es que a veces cuando educación superior se sienta a mirar lo que está pasando ahí, no miran la formación de docentes como un componente fundamental de la educación superior. Aquí trabajamos la importancia de fortalecer la formación de maestros, acompañar los programas de licenciatura y los de ciclo complementario. Nosotros tenemos escuelas normales superiores que forman básicamente a los maestros de básica primaria, para reforzar la estructura curricular de la formación en torno a las competencias de los docentes del siglo XXI como docentes inclusivos. Digamos que han sido las propuestas que salieron de todo este proceso. Propiciar una transformación pedagógica basada en un sistema de estímulos que promuevan la identificación de buenas prácticas a nivel de las instituciones de educación superior y que puedan ser replicadas. Todas estas propuestas salieron del grupo de educación superior un poco mirando la autonomía y cómo podemos generar aprendizajes entre las mismas instituciones de educación superior, porque de hecho hay experiencias muy valiosas en muchas instituciones en Colombia que valdría la pena documentar y generar redes entre las mismas.
salió la propuesta de trabajar de manera articulada con el sistema de aseguramiento de la calidad para hacer más explícito allí, dentro de las condiciones y las variables, referencias y acciones que promuevan una educación inclusiva. Entonces, ¿cómo incorporar esa mirada y ese enfoque de educación inclusiva en ese proceso de aseguramiento? Fue otra de las propuestas. Promover la creación de sistemas de créditos académicos entre las mismas instituciones de educación superior que fomenten la movilización estudiantil entre las IES. Ustedes saben que ese es uno de los problemas que hay en general en educación superior, y la estructuración de programas académicos flexibles que tengan en cuenta el perfil de estudiantes y su proyecto de vida. Hay algunas universidades que ya vienen trabajando en ese tema, cómo trabajar alrededor de núcleos. Ahí hay toda una propuesta de mirar cómo iniciar el proceso en educación superior, cómo ampliarlo y cómo permitir una mayor movilidad allí. La otra reflexión que se dio es que cuando comenzamos a trabajar, muchas de las universidades decían: esto está parado en bienestar universitario, y está parado muy en acceso, o el estudiante problema. Entonces lo mandamos a bienestar cuando los estudiantes presentan alguna dificultad en su proceso o de adaptación, entonces lo manejan en bienestar, pero no hay una política específica de las universidades realmente para incluir a la población y para acercarse a los procesos mismos de aprendizaje de los estudiantes y a las dificultades que afrontan los estudiantes que salen de media y entran a la superior. Y aquí salió pues toda una reflexión en ese sentido. Los índices de deserción son tremendamente altos, y parte de la reflexión es cuál es la pertinencia de la oferta que estamos teniendo en educación superior, qué tan flexibles somos. Y lo otro que surgió como un tema general, hay excepciones, pero como un tema general, es que en educación superior buscamos gente que tenga muchísima experiencia en la disciplina. Entonces, y ojalá todos sean doctorados, pero el tema pedagógico no es fundamental, no está pasando allí como un tema fundamental y transversal a la educación superior. Y lo otro es que hay muchísimos maestros de cátedra que entran y salen. Entonces la posibilidad en la educación superior de generar reflexiones pedagógicas, de hacer la mirada frente a la apuesta que se está haciendo, es mucho más restringida. Y esto sí es un tema de cómo tener en cuenta los criterios de educación inclusiva para la distribución de recursos a las instituciones de educación superior. En términos generales, uno de los retos se sintetizaron como en permear los distintos ámbitos de acción de la educación superior, todos, no quedarnos solamente en un tema de bienestar, como llegar a la docencia, a la extensión e investigación a través de la política de educación inclusiva. La extensión debería ser una apuesta muy grande en superior. Uno de los temas que planteaban las instituciones de educación superior era trabajarle muy fuerte a la formación docente con acompañamiento a programas de licenciatura y de ciclo complementario, el fortalecimiento de la formación de los pares académicos en educación inclusiva, el trabajo articulado con el sistema de aseguramiento de la calidad, profundizar los procesos de flexibilidad curricular en el marco de la autonomía universitaria. Hay universidades que vienen avanzando mucho en la revisión de los procesos de flexibilización curricular, y ese es uno de los temas críticos que surgió y en los que más se ha venido, es que tú como más énfasis en todas las reuniones que tuvimos con las universidades, y pues lo que yo les decía de trascender la visión. Ya acabo, esta es la última, me estuve bien entonces. Y por último, esto es un paso muy rápido al ejercicio que se hizo. Lo que queda, lo que le dejamos al país fue una propuesta de construcción de agenda en la que se plantea socializar y ajustar ese documento base de política que quedó en manos del ministerio y que esperamos que no quede guardado en un cajón. Construir unos acuerdos sobre el marco curricular y avanzar en el desarrollo de materiales de formación y apoyo que ayuden a construir esa política de educación inclusiva. Y esto implica un proceso cercano con los distintos actores involucrados en el proceso en todos los niveles, a nivel de las instituciones, de las regiones y del país. Y construir con ellos ese acuerdo sobre las prioridades de la educación inclusiva y el desarrollo sistemático de procesos. Y tener claro que la construcción de una política de educación inclusiva para el país tiene una importancia de largo plazo, debe ser un proceso participativo y tiene que ser en un marco de progresividad. Y eso implica revisar normatividades, estructuras, enfoques, miradas y apuestas y dinámicas y diálogos entre los tres subsistemas.
no tiene mucho sentido, y ese es el acuerdo, hablar de construir una política de educación inclusiva para educación superior que no dialogue con lo que se está planteando en básica y media y que no dialogue con los desarrollos que tiene primera infancia. Esto se atravesó, por supuesto, por el índice de inclusión y cómo se empieza a adaptar ese índice al contexto colombiano para los tres subsistemas. Eso es. Muchas gracias.